Buenas tardes, mi nombre es Richard Orozco y hoy vengo a presentarles a dos de los más importantes precursores de la ciencia moderna, Francis Bacon y Galileo Galilei. Voy a comenzar hablándoles de Francis Bacon. En realidad era un político, no era un científico, pero sin embargo tuvo intuiciones muy interesantes que nos llevaron a pensar en una nueva forma de hacer conocimientos, de lograr los conocimientos. Y entonces podemos considerarlo uno de los más importantes precursores de la ciencia moderna. La gran intuición de la que partió Bacon es esta: el saber es poder. Esa es una verdad que para nosotros es evidente. En el siglo XXI nosotros reconocemos que el saber es poder, pero en el siglo XVI no era evidente, porque el saber estaba unido a la parte contemplativa, a la parte teórica. El poder estaba unido a lo práctico, a lo manual. Entonces no era evidente juntar el saber con el poder. Pero ¿qué tipo de poder pensaba Bacon que era el saber? En realidad era un poder de dominio. Solo que Bacon aquí es donde acusa a los antiguos científicos, específicamente a la escolástica, y él los acusa de haber dominado a las personas. La acusación es esta: hemos utilizado el saber para dominar personas, cuando en realidad el saber debe servir para dominar la naturaleza. Ese es el objetivo del auténtico saber, como Bacon va a decirnos, el objetivo de la ciencia. Para ello, Bacon entendió que el problema era el método que habíamos utilizado. Y entonces Bacon dijo: el método que la ciencia debe utilizar para lograr ese dominio de la naturaleza es la inducción. Normalmente habíamos usado la deducción, pero la deducción tenía serios problemas. A pesar de que también tenía sus fortalezas y había servido a la ciencia desde Aristóteles, Bacon entendió que teníamos que superar ese modelo porque la deducción tenía una debilidad, y es que era un modelo conservador. ¿Por qué la deducción era un modelo conservador? Porque la deducción significaba partir de una intuición o de una, como Aristóteles lo había hecho, de una intuición metafísica, y a partir de eso sacar conclusiones. Bacon nos dice: pero si sacamos conclusiones de la deducción, de esa intuición metafísica, solo vamos a llegar a conocimientos que ya sabemos. Lo único que estamos haciendo es desarrollar algo que ya sabemos. Por lo tanto, el método de la deducción se vuelve un método conservador. Bacon propone entonces que para superarlo hay que entrar al método de la inducción. La ciencia moderna tiene que ser inductiva. Solo que Bacon sabía que hay dos tipos de inducción, que la inducción por sí sola no es una solución. ¿Por qué? Porque la inducción tiene una debilidad terrible. La inducción es una generalización. Con la inducción nosotros podemos caer en una invalidez lógica. Entonces, como Bacon sabía de esto, él entendió que había dos inducciones: la inducción por enumeración simple, que él dijo era la inducción pueril, infantil, y la inducción que más bien es la útil al descubrimiento, que es la inducción por negación. ¿Cómo es esta inducción que Bacon nos proponía? Bacon pensaba: si el científico va a los hechos, a los fenómenos, y comienza a descubrir aspectos de los fenómenos, entonces el científico va a lograr sacar una conclusión. Si saca una conclusión afirmativa, obviamente ha hecho una inducción por enumeración simple. Pero si saca una conclusión negativa, de varios hechos comunes saca
algo negativo, puede el científico finalmente aprender algo de la naturaleza. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo me encuentro constantemente corrigiendo exámenes y de pronto a los primeros 5 alumnos encuentro que sacan 0,7. ¿Yo puedo decir que todos los alumnos sacaron 0,7? Si yo digo que porque me encontré 5 alumnos con 0,7, todos los alumnos sacaron 0,7, es decir, si paso a la afirmación, yo he cometido un error lógico y mis alumnos me reclamarían. Pero ¿qué pasa si yo, después de encontrar 5 0,7, lo que empiezo es a sacar una negación? La negación sería: no todos aprobaron. Esa afirmación, que es una afirmación universal negativa, la saqué de los particulares. Por lo tanto, he hecho una inducción y sin embargo ha sido una inducción que sí es válida, porque sí nos dice algo de la naturaleza o de la realidad o del objeto de estudio en este caso. No todos aprobaron. Pasé del particular al general y sin embargo no lo hice de una manera generalizando. Ese es el punto que quería incidir Bacon. Con esto, decía Bacon, la ciencia sí puede lograr un conocimiento que no sea inválido y que sin embargo se atenga a los hechos. Así, para Bacon, el modelo de la inducción, la inducción como método para la investigación científica, nos llevaría a dos fortalezas. En primer lugar, sería una lógica del descubrimiento, porque la inducción nos permitiría descubrir nuevas cosas de la naturaleza. Y segundo, lo más importante quizá, es que nos llevaría a estar pegados a la naturaleza. La ciencia no sería simplemente una teoría sobre intuiciones, sino que sería una teoría que se construye sobre la naturaleza. Con estas ideas, Bacon marcó el inicio de todo un trabajo que nosotros llamamos ciencia moderna. Pero obviamente no solo Bacon el aporte de Bacon es importante, pero la ciencia moderna se fue construyendo con el aporte de muchos teóricos. Y evidentemente uno de los grandes aportes, y considerado por ello quizá el padre de la ciencia moderna, es Galileo Galilei. Mucha gente recuerda de Galileo Galilei su famoso discusión, su famoso affair con la iglesia. Nosotros siempre que pensamos en Galileo Galilei pensamos en las anécdotas. Pero Galileo Galilei fue mucho más que solo la anécdota. Galileo Galilei nos enseñó las claves de lo que significa hacer ciencia, la ciencia moderna. Por eso lo consideramos el padre de la ciencia moderna. Yo voy a rescatar aquí 4 aspectos de la filosofía de la ciencia de Galileo. 4 aspectos que podríamos marcar como las claves de la ciencia moderna que nos provee Galileo. ¿Cuáles son estos aspectos? En primer lugar, la superación del principio de autoridad. Desde siempre, Aristóteles había sido una autoridad. No desde siempre. En realidad, Aristóteles había sido la autoridad desde el siglo XIII, aproximadamente. Pero, digamos, sea Aristóteles, Platón, San Alberto o cualquier otro teórico de la antigüedad o medieval, habían sido tratados siempre como autoridad. El principio de autoridad había sido un elemento, una forma de trabajo importante en el mundo medieval. Lo que Galileo hace es supera el principio de autoridad. Para Galileo, hacer ciencia es no guiarse por el principio de autoridad, sino guiarse por la evidencia, por la experiencia. Es muy famosa la anécdota de Galileo superando esa afirmación de Aristóteles. Se contaba que Aristóteles había afirmado que 2 cuerpos caían de acuerdo a su peso. Un cuerpo que es doblemente
más pesado que el otro cae 2 veces más rápido que el otro. Pues Galileo lo que hizo fue, justamente superando el principio de autoridad, llevarlo a la prueba. Probó, tirando 2 bolas de diferente peso, probó que en realidad no caen en diferentes momentos, sino que ambas caen al mismo tiempo. Galileo no se dejó vencer por el principio de autoridad. Si Galileo se hubiera dejado vencer por el principio de autoridad, hubiera aceptado la afirmación de Aristóteles porque lo dijo Aristóteles. Pero Galileo vence el principio de autoridad. Pero no solamente ese fue el aporte de Galileo. El segundo aporte que quisiera remarcar aquí es: Galileo supera la búsqueda de esencias. Nuevamente, desde Aristóteles, el trabajo teórico era buscar la esencia. Galileo afirma que la labor del científico no es encontrar las esencias. Al científico no le interesa qué es la manzana. Al científico le interesa descubrir las relaciones de la manzana con el ser humano. Por ejemplo, la manera en la que la manzana puede afectar al ser humano cuando al ser humano la come, o los tipos de afecciones que pueden haber. Entonces, por supuesto, el término que Galileo utiliza es ese, afecciones. Al científico le interesan las afecciones entre los objetos de la naturaleza, no qué es, porque la pregunta del qué es, en todo caso, era una pregunta metafísica o filosófica. Pero al científico le interesan las maneras en que uno y otro objeto son afectados. Hoy día hablaríamos más que de afecciones, hablaríamos de relaciones causales entre los objetos. Ese es el objetivo de la ciencia, según Galileo. Un tercer aspecto que Galileo aporta es la matematización. ¿Por qué la matematización? Galileo consideraba que en la naturaleza los objetos tenían 2 tipos de cualidades. Había lo que se llamaban las cualidades primarias y las cualidades secundarias. Si nosotros tenemos una silla, por ejemplo, en la silla nosotros podemos considerar cualidades primarias, que son, en cualquier objeto, su estatura, su medida, su ancho, su peso, su densidad. ¿Cuál es la característica de las cualidades primarias? Que son matematizables. Se pueden transformar en números. Y Galileo decía, por eso el acceso a esas cualidades es un acceso racional. Son entonces cualidades matematizables, racionales, inteligibles. También Galileo pensaba que había cualidades secundarias, que eran las cualidades sensibles, aquellas que no se pueden matematizar y que más bien dependen del sujeto o de los sentidos del sujeto. Claro, es discutible hoy en día si las cualidades que Galileo pensó no se podían matizar, hoy, sin embargo, ya se pueden matematizar. Galileo pensó que los colores o la vista no se podía matematizar y, sin embargo, hoy día podríamos hablar de la matematización también de la visión o de la imagen. Pero, indistintamente de si algunas cualidades que Galileo no las consideró, hoy día sí las podríamos considerar, es un gran aporte de Galileo el haber considerado que el mundo se podía matematizar y a partir de esto podíamos encontrar un camino de trabajo para la ciencia. El cuarto aporte es el uso de instrumentos. Galileo reconoció la importancia de usar instrumentos. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad los sentidos habían sido tratados como un acceso equivocado hacia la verdad. Galileo supera esa idea de que los sentidos no nos lleven a la verdad. Por el contrario, los sentidos sí nos llevan a la verdad. Y si nosotros podemos mejorar nuestra visión, mejorar nuestro oído con el uso de instrumentos, entonces los instrumentos son válidos e importantes para el trabajo del científico. Vean ustedes, para Galileo, entonces, la ciencia no debía de trabajar basado en autoridades, no debía buscar esencias, debía más bien buscar relaciones, debía, por último, matematizar y trabajar con números y finalmente utilizar los instrumentos que pudiera ayudarle a entender mejor la naturaleza.
Tanto Bacon como Galileo pueden ser considerados por eso dos grandes precursores de lo que hoy día llamamos ciencia moderna. Muchas gracias.